preguntado por qué tantas mentes brillantes a lo largo de la historia han elegido la soledad. ¿Qué hay detrás del aparente rechazo que muchos grandes pensadores sienten hacia la vida social? ¿Es el aislamiento un castigo, o más bien un privilegio reservado para quienes ven el mundo con otros ojos? Arthur Schopenhauer, conocido por su visión cruda y lúcida de la existencia, tenía ideas muy claras y nada halagadoras sobre la sociedad. Para él, la mayoría de las personas vivía atrapada en lo superficial, gobernada por deseos egoístas y perdida entre charlas vacías y distracciones sin sentido. Según Schopenhauer, el verdadero genio necesitaba alejarse de ese ruido para poder ver con claridad. Como él mismo expresó en sus escritos, basta con observar figuras como Virginia Woolf o Franz Kafka, todos ellos dotados de una mente excepcional y marcados por una fuerte inclinación a la soledad. ¿Representaban una inteligencia que desbordaba los márgenes de lo cotidiano o eran simplemente espíritus demasiado sensibles para el ruido del mundo? ¿Es esto una ventaja real o solo una forma elegante de alienación? Y ahora que estás dentro de esta pregunta, abramos la puerta al primer concepto clave. Imagina una mente brillante, completamente absorbida por sus propias ideas, inmersa en pensamientos profundos, mientras el mundo exterior sigue girando sin pausa. Mientras muchos comentan sobre lo cotidiano, esa persona está explorando preguntas existenciales, tratando de descifrar los misterios más fundamentales de la vida. En medio de charlas triviales, su mente navega por los dilemas del ser y el sentido del universo. Y en ese proceso, el aislamiento no se elige, se convierte en una consecuencia natural. Para Arthur Schopenhauer, este alejamiento del mundo no era un capricho, sino el resultado inevitable de una mente que opera en un plano distinto. A medida que una persona sobresale intelectualmente, más complicado se vuelve encontrar con quienes compartir ideas de igual profundidad. Según él, la verdadera inteligencia levanta una especie de muro invisible entre el pensador y su entorno, simplemente porque sus inquietudes van más allá de lo común. Mientras la mayoría está enfocada en lo inmediato, estos individuos se pierden en horizontes mucho más amplios. Un individuo solo puede mantenerse fiel a sí mismo mientras se encuentra en soledad, ya que si no disfruta de este espacio, tampoco podrá abrazar la libertad auténtica. Solo en la soledad es donde realmente somos dueños de nuestra existencia. Para Schopenhauer, la soledad no solo era una carga, sino una forma de refugio esencial. En su visión, la sociedad se convertía en un lugar que reprimía el intelecto, sofocándolo con las expectativas sociales y los intereses triviales de las masas. Él observaba que aquellos con una mente excepcionalmente aguda a menudo se sentían desconectados al intentar interactuar con el mundo común, pues su visión iba más allá de lo evidente, comprendiendo aspectos que escapaban a la comprensión general. Este aislamiento es un patrón que se repite a lo largo de la historia, visible en múltiples figuras brillantes. Schopenhauer entendía que, aunque la soledad podía ser un refugio para los pensadores más profundos, también representaba un peso emocional considerable. Muchos de los intelectuales más destacados de la historia pasaron por momentos oscuros, no porque carecieran de fortaleza, sino porque eran capaces de ver el mundo desde una perspectiva que la mayoría no podía alcanzar. Esta visión única, por profunda que fuera, a menudo los separaba aún más del resto. Y aquí surge una cuestión fundamental. ¿Es este aislamiento un castigo o una ventaja? Su respuesta ante esta cuestión era clara. Él veía la soledad como algo necesario para los grandes pensadores, un medio para liberarse del ruido de la sociedad y alcanzar logros extraordinarios.
En su visión, la vida social no era un espacio de autenticidad, sino más bien un escenario vacío donde las personas desempeñan roles predeterminados, atrapadas en un ciclo de apariencias y vanidades. Schopenhauer pensaba que la sociedad no era más que un teatro en el que todos interpretaban papeles frente a los demás, escondiendo sus verdaderos deseos y motivaciones bajo una fachada cuidadosamente elaborada. La sociabilidad, en su opinión, era solo una máscara que la mayoría usaba para ocultar su vacuidad. Esta visión sombría estaba estrechamente vinculada a su obra más influyente, El mundo como voluntad y representación, en la que sostenía que todo lo que experimentamos es simplemente una proyección de nuestras propias mentes. Concebía las interacciones sociales como una ilusión, un circo de distracciones que mantenían a las personas alejadas de un conocimiento más profundo de sí mismas y del mundo en su totalidad. Schopenhauer observaba que muchos se perdían en trivialidades como el estatus, los rumores o disputas por poder y reconocimiento. En su perspectiva, el ser humano común era prisionero de su voluntad, ese impulso irracional y ciego que gobierna nuestras decisiones y nos mantiene atrapados en una perpetua búsqueda de deseos insatisfechos. La necesidad de aprobación social no era más que una manifestación de esa voluntad incontrolada que Schopenhauer tanto despreciaba. Y ahí radica el problema. Mientras la mayoría de las personas se sumergían en la rutina superficial, aquellos con una mente más aguda percibían la realidad de una forma casi despiadada. Para estos individuos, la vida social se reducía a un juego vacío, en el que las interacciones rara vez trascendían lo superficial. Este rechazo hacia la vida social no era exclusivo de Schopenhauer. Otros grandes pensadores también mostraron su desdén por la trivialidad de la sociedad. Immanuel Kant, por ejemplo, argumentaba que el hombre no es libre cuando es esclavo de sus pasiones. Su crítica a la humanidad radicaba en que las personas, atrapadas en sus deseos y convenciones sociales, a menudo se alejaban de la verdadera libertad y del conocimiento profundo. Este conflicto entre la búsqueda de la verdad y las demandas de la vida social creaba una brecha insalvable entre las mentes más brillantes y el resto de la humanidad. ¿El resultado? El aislamiento intelectual se volvía inevitable. Sin embargo, hay un efecto secundario. La soledad prolongada puede generar desencanto, apatía e incluso un desprecio hacia el mundo exterior. Schopenhauer, plenamente consciente de esto, advertía que para aquellos que veían más allá de la ilusión social, la única opción era aceptar esa verdad y aprender a convivir con ella. La mediocridad, en su opinión, solo se reconoce a sí misma. El genio, por su parte, percibe esa mediocridad, pero se encuentra solo en su camino. Este aislamiento intelectual es consecuencia directa de la naturaleza del pensador, cuya esencia está orientada a comprender la realidad en su nivel más profundo. Mientras la mayoría se enreda en preocupaciones vanas como el estatus, los rumores o el entretenimiento efímero, el genio se dedica a desentrañar los misterios de la existencia. Y al intentar compartir sus descubrimientos, a menudo se enfrenta a la indiferencia o incomprensión general. Esta desconexión explica la frustración de muchos grandes pensadores con la sociedad. Schopenhauer, por ejemplo, despreciaba la convivencia con las masas, pues creía que la mediocridad de la mayoría ahogaba la genialidad de unos pocos. Este sentimiento se ve reflejado en la famosa cita de Albert Einstein: el mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestra forma de pensar. Lo que realmente dificulta la conexión entre el genio y la sociedad no es solo la incomprensión,
sino la falta de un entendimiento común sobre lo que es verdaderamente importante. La mayoría de las personas se centra en la búsqueda constante de placeres efímeros y distracciones superficiales, mientras que el genio se dedica a descubrir verdades universales y profundas. Esta diferencia en los intereses crea un abismo entre ambos. Según Schopenhauer, este desequilibrio intelectual convierte la convivencia social en algo tedioso para quienes tienen una mente aguda. Este fenómeno ha sido evidente a lo largo de la historia en figuras como Søren Kierkegaard, quien se apartó de la sociedad para sumergirse en su reflexión filosófica, o como Emily Dickinson, cuya genialidad literaria floreció en un aislamiento casi total, al no encontrar en la sociedad el espacio necesario para expresar sus pensamientos más profundos. Incluso en tiempos más recientes, filósofos como Albert Camus preferían la soledad, ya que sentían que las discusiones triviales y superficiales de la sociedad no ofrecían el tipo de interacción que alimentaba sus ideas. Sin embargo, este distanciamiento no solo era una elección personal. A menudo, la sociedad misma rechazaba a aquellos cuyas ideas desafiaban las normas establecidas. La innovación intelectual y la originalidad suelen generar incomodidad y resistencia. Como decía Simone de Beauvoir, el pensamiento revolucionario de los grandes pensadores a menudo incomoda a la sociedad, que prefiere aferrarse a la tradición y la mediocridad. Así, el genio no solo se aparta por su propia voluntad, sino que también se ve aislado por una sociedad que no sabe cómo aceptar lo diferente. Este aislamiento forzoso puede generar sentimientos de alienación e incluso desprecio por las interacciones sociales. Ante este panorama, surge la pregunta: ¿cómo deben enfrentarse los grandes pensadores a un mundo que no los comprende? Para Schopenhauer, la respuesta no radica en tratar de encajar, sino en abrazar la soledad como un espacio necesario para la reflexión profunda y el desarrollo del pensamiento genuino. El hombre de gran mente busca la soledad porque en ella puede hallar su verdadero yo. Esta idea nos lleva a una conclusión profunda. La soledad no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad única. La soledad otorga al pensador la libertad de explorar sus pensamientos sin las interrupciones constantes de las demandas sociales. Le permite liberarse de las presiones de cumplir con expectativas externas y, en su lugar, profundizar en el significado más profundo de la existencia. Es en este espacio tranquilo donde la creatividad florece y surgen descubrimientos verdaderos. Grandes intelectuales, científicos y artistas a lo largo de la historia han encontrado en la soledad una fuente de inspiración. Lejos de ser un peso, les ha permitido mantener su claridad mental y autenticidad en su trabajo. Para Schopenhauer, involucrarse demasiado en la vida social representaba una amenaza para la mente brillante, ya que podía disolver la visión clara que solo la introspección profunda puede ofrecer. Esta idea resuena con las enseñanzas del taoísmo, otra filosofía que Schopenhauer admiraba, donde se valora el retiro del mundo exterior para alcanzar la verdadera sabiduría. En este contexto, el apego a las relaciones superficiales y las distracciones sociales solo bloquean el camino hacia el verdadero autoconocimiento. No obstante, aquí surge un dilema crucial. Los seres humanos, por su naturaleza, son sociales. La necesidad de conexión es parte de nuestro ser, y la soledad prolongada puede traer consigo sensaciones de vacío y tristeza. Incluso los pensadores más grandes, que elegían la soledad para su crecimiento intelectual, sufrían por la falta de relaciones auténticas y significativas en sus vidas. Este dilema es real. Alejarse de la sociedad ofrece una forma de libertad,
pero a menudo deja un vacío existencial difícil de llenar. Schopenhauer, sin embargo, sugirió un camino para sobrellevar esta paradoja. Aunque el genio no siempre se siente parte del tejido social, Schopenhauer pensaba que podía existir una forma de relacionarse con el mundo sin perderse en sus trivialidades. La clave era adoptar una postura reflexiva y desinteresada, sin dejar que las distracciones mundanas afectaran su claridad de pensamiento. Este concepto nos lleva a una gran pregunta. Si los grandes pensadores se sienten distantes del resto de la humanidad, ¿cómo pueden vivir en sociedad sin sucumbir a la banalidad que los rodea? Schopenhauer tenía una respuesta sencilla, pero profunda. La solución era lo que él llamaba el desapego filosófico. Para él, el verdadero bienestar no residía en intentar adaptarse ni en cambiar a los demás, sino en cultivar una actitud de observador sereno. El genio no debía ser un participante activo en el teatro social, sino un espectador que, sin involucrarse emocionalmente, pudiera comprender y analizar el mundo tal como es, sin ser afectado por él. En un mundo saturado de distracciones digitales, noticias falsas y relaciones efímeras, aprender a filtrar lo que realmente importa se ha vuelto crucial. La verdadera inteligencia no reside solo en comprender el mundo, sino también en saber cómo moverse en él sin perderse en la confusión. Schopenhauer nos invita a no lamentarnos por nuestra desconexión con la mayoría, sino a verlo como un signo de nuestra independencia intelectual. La soledad, aunque a veces pesante, puede ser un privilegio, la oportunidad de sumergirnos en nuestros propios pensamientos sin el ruido del mundo exterior. Y ahora surge la gran pregunta: ¿te adaptarías al mundo tal y como es? ¿O lo aceptarías con sus imperfecciones? Y así, ¿preservarías tu libertad mental? Si has llegado hasta aquí, probablemente ya te has dado cuenta de que la relación entre la inteligencia y la soledad no es un capricho, sino una consecuencia natural de la reflexión profunda. Schopenhauer demostró que las mentes más brillantes a menudo hallan mayor consuelo en la soledad que en la multitud, no por orgullo, sino porque la superficialidad de las interacciones sociales puede resultar agotadora para aquellos que ven más allá de las máscaras que nos ponemos. A medida que la mente se agudiza, la soledad se vuelve más frecuente. Pero eso, ¿significa que estar solo es el único camino? No necesariamente. La clave está en comprender que la soledad no es una condena, sino un refugio. Estar solo no implica estar perdido ni abandonado. Puede ser simplemente el espacio necesario para encontrarse a uno mismo o para hacer florecer la idea que ponga solución a ese problema que no te deja dormir. Al final, como decía Nietzsche, la soledad es la cuna de la creatividad. Realmente espero que tu visión sobre la soledad haya cambiado de perspectiva, porque si es así, este video habrá cumplido su propósito. La próxima vez que te sientas solo, sé consciente de que ese momento puede ser tu espacio para pensar más allá de lo evidente, para profundizar en tus ideas sin las distracciones de la superficialidad. Si has llegado hasta aquí, me gustaría saber, ¿alguna vez te has sentido perdido en tus pensamientos? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Te has encontrado reflexionando profundamente solo para ser interrumpido por algo trivial? Déjamelo en los comentarios. Y si este video te hizo reflexionar, no olvides darle like y suscribirte. Porque si llegaste hasta aquí, ya sabes que las conversaciones superficiales no son para todos. Y en este espacio, cuestionamos lo que realmente importa, fomentado el crecimiento del ser, sin máscaras ni influencias externas. Ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo video.